Bienvenidos a InfoDataLine, información para la construcción inteligente. Soy Marisela Escalona y hoy vamos a viajar en el tiempo. La ingeniería moderna, que permite crear rascacielos y puentes que desafían la gravedad, no sería posible sin una cosa, el cálculo. Pero, ¿cómo ha evolucionado la forma en la que los ingenieros hacen su magia? Prepárense para este recorrido por las 6 eras que definieron la precisión en la construcción. Gracias, Marisela. Bienvenidos todos a InfoDataLine, información para la construcción inteligente. En este nuevo podcast vamos a hablar de un tema interesante que tiene que ver con la evolución de los medios de cálculo en la ingeniería, la arquitectura y la construcción, desde las piedras de cálculo hasta la inteligencia artificial. Tema interesante para conocer cómo ha sido esa evolución histórica, ¿no? Voy a dividirlo primero en varias etapas. La primera es la era manual, ¿no? Que es desde los siglos iniciales hasta el siglo XVII aproximadamente. Después tenemos la era mecánica, que empezó en el siglo XIX hasta los 60, la era electrónica que comenzó en los años 50, la era del software en los años 80, y tenemos también pues la era actual de la inteligencia artificial. Vamos a empezar entonces a conversar sobre este interesante tema, la evolución de los medios de cálculo en la ingeniería. Vamos a comenzar con cómo empezó todo, por lo menos lo que está registrado históricamente. Las piedras de conteo y varillas que se utilizaban en la prehistoria, en la antigüedad clásica, hace aproximadamente, según registros arqueológicos, hace 35.000 años, ¿no? Luego aparecieron cuerdas y estacas en el cuarto milenio, en el antiguo Egipto, Mesopotamia, que según los historiadores, que es difícil creer, pero esas son las evidencias históricas que existen, con esos instrumentos tan elementales se construyeron las pirámides de Egipto, ¿no? Y una serie de monumentos en Mesopotamia y a lo largo de todo el mundo, que hacen ver que se agudizó la inteligencia para poder alinear esas pirámides con constelaciones, en unas orientaciones predefinidas, pero eso fue lo que se utilizó de acuerdo a la evidencia histórica que hay en algunos elementos en distintos museos en el mundo, ¿no? ¿Cómo fue esa medición? Estamos hablando luego del año 3000 a.C., hasta el siglo XV se utilizamos los gnomon, que ya vamos a poner unos gráficos de eso que significa. Luego, en esa evolución, en la era manual, que son los siglos antes de Cristo, predecesores de todo lo que es el cálculo moderno, también se utilizaron ábacos. Los ábacos sobrevivieron por mucho tiempo dentro de estos ciclos históricos que hemos visto. Continuando con esta era manual, tenemos también algo llamado la clepsidra, que es una especie de reloj de agua que se utilizó en el antiguo Egipto de Babilonia y servía para hacer ciertas medidas, ¿no? Tenemos un mecanismo que ha causado mucho intriga a lo largo de todos estos años, que es el mecanismo de la anticitera. Se estima que estuvo creada alrededor del siglo II a.C., de la Grecia helenística, y fue encontrado en un sitio, se llama ese mecanismo de la anticitera, que es un mecanismo complejo de cálculo, de estimaciones astrológicas. Tenemos otro, el astrolabio, que aproximadamente originado en el siglo II a.C., también en Grecia. Y dentro de este ciclo tenemos algo interesante, que es el punto número 4 de esta disertación, que es el quipu, en civilizaciones indígenas que no, hasta hace unos años atrás no se sabían qué eran esas cuerdas que utilizaban los indios americanos para estimar cálculos, ¿no? Es unas cuerdas que tienen un significado que duraron años interpretando esas estimaciones. Me voy a detener en una que pienso que ha sido la reina, que fue la reina del cálculo por muchos años. Fue inventada pues en el 1600, por ahí en 1500, que tuvo una evolución prácticamente hasta los años 60, ¿no? Del 1960. Me refiero a esta regla de cálculo
por ejemplo, me la regaló, yo no utilicé esta cuando estudié, pero sí amigos, mi gran amigo, pues fallecido, Carlos Luna, me obsequió esta regla de cálculo, donde imagínense, con esto los ingenieros calculaban edificios, calculaban estructuras, etcétera, medían. Y esto venía en una cajita, ¿no?, con su manual de funcionamiento. Este está un poquito ya bastante viejo, ¿no? Esa regla de cálculo significaba, fue una herramienta estándar en la ingeniería hasta los años 70. Imagínense ustedes, las universidades daban clase, había una clásica foto por allí que era un profesor explicando cómo funcionó este mecanismo y cómo se podía resolver, ¿no?, ciertos problemas. Entonces ya los ingenieros tenían un problema adicional, ¿no?, que en el cálculo, que era obtener los valores, ¿no? También aparecieron muchas tablas logarítmicas, que eran unos libros, ¿no?, porque no había calculadora, y algunos de ellos lo hemos reflejado en alguna forma en nuestras tablas, ¿no? Eran valores que prácticamente se buscaban manuales con esas tablas calculadas, ¿no? Se utilizaban en la astronomía, en la navegación, en la ingeniería, en la física, para analizar fuerzas, para analizar elementos en la parte de cálculo eléctrico, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas tablas logarítmicas y trigonométricas fueron unas tablas que se utilizaron también hasta la década de los 70, empezando los 80. Por supuesto que conectados con la antigüedad, no tienen época, porque para calcular áreas, etcétera, se utilizaron muchos elementos inventados en la antigüedad, como son los cálculos, los compases, los compases, las escuadras, las cintas métricas, que bueno, fueron definiéndose hasta converger en lo que es actualmente lo que son los medios para medir, ¿no? Evolucionando, por supuesto, hacia teodolito, las estaciones totales, etcétera, ¿no? Y luego vamos a entrar en la era mecánica, que es el siguiente punto de la evolución de los medios de cálculo. Entrando en la siguiente era, que es la era mecánica, la inventiva del hombre nos llevó a presentar a finales del siglo XIX máquinas como aritmómetros, calculadoras de manivela, que se utilizaron hasta la década de los 60, ¿no? Sí, empezando en los 70, que eran máquinas mecánicas para calcular de manera rápida y precisa. Se le daba vuelta y eran unas máquinas que hacían cálculos, ¿no? Luego aparecieron las máquinas electromecánicas, Monroe, Facit, Frieden, que permitían cálculos más rápidos para diseñar la parte de estructura, hidráulica, y para tener cálculos de contabilidad, ¿no? Son máquinas ya que tenían. Luego aparecieron las máquinas de bolsillo, ¿no? Estas máquinas, este tipo de maquinitas que hay ahorita muchas, ¿no? Por supuesto que en la década de los 80 una de las famosas fue la HP 21, que por cierto hay una anécdota que decían que con una memoria inferior a esa calculadora fue que el hombre llegó a la luna, ¿no? Y las calculadoras electrónicas que hacen cálculos complejos como la HP 21, la 41CB, que todavía está por ahí dando vueltas, y Casio también generaron máquinas calculadoras con muchos elementos de cálculo que facilitaban, hicieron desaparecer todas estas reglas de cálculo, todas estas publicaciones que se utilizaban, ¿no? Tenían mucha más velocidad, precisión, bueno, y se inventaron pues eso, producto, por cierto, de ese viaje a la luna que facilitó esta. Luego los primeros ordenadores aparecieron ya en la década de los 50. Estamos entrando ahora en la era electrónica, ¿no? La era electrónica que va desde los 50. Aparecieron los primeros mainframe y minicomputadoras que se usaban para resolver ya problemas complejos como matrices, etcétera. Entonces, bueno, y entramos en otra era, ¿no? Esa era fue soportada por lenguajes de programación robustos como fue Fortran, esenciales para programas de cálculo fluido, y fue las matrices y todos esos elementos matemáticos que se resolvieron a través de esta combinación entre software y hardware,
lo que permitió la evolución de los medios nuevos de computación, ¿no? Y aparecieron las PC personales, que por cierto tengo una historia con esto, porque cuando era director de obras en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, director de proyectos, perdón, jefe de proyectos, no existían computadoras a la mano, eran en centrales, ¿no? Y me correspondió en aquella época, por un plan que íbamos a hacer, entender que la forma de hacer ese plan era llevando las computadoras a cada uno de los ingenieros y las personas que trabajaban en los organismos. Y eso tuvimos que hacer un informe, un punto de cuenta a la Presidencia de la República, imagínense, en aquella época, para justificar que cada uno de los profesionales tuviera una máquina a su disposición. Cosa que nos permitió cumplir con los planes. Eso fue a partir de los años 80, estamos hablando del año 85, por ahí más o menos. Esto permite democratizar el cálculo, la informática, ¿no? Fue un paso ya ante la conectividad que eso trajo a consecuencia, ¿no? Luego aparecieron software que facilitaron muchos procesos que hacían los ingenieros, como los programas CAD, bueno, AutoCAD, MicroStation. Ya estamos hablando del año 82, por ahí cuando empiezan a aparecer software que permitían hacer cálculos, permitían manejar planos 2D, 3D, de manera eficiente y a menor costo, por supuesto, y tiempo, porque se traducía en horas hombre, ¿no? Facilitó mucho esta evolución que incluso llegó hasta los años 2000, ¿no? Ya en la era de software, fuerte ya, digamos, como una práctica común en la ingeniería, en la arquitectura, que parte ya a sus raíces en los años 80 y ya en los años 2000 es que toma ya un estándar esto, que son programas estructurales como el SAP 2000, todo lo que es Revit, Archicad, AK Software, etcétera, para la parte de la arquitectura, pero hay programas como el SAP, etcétera, para la parte del cálculo y también para la electricidad, también para cálculos eléctricos y de todo tipo, que consiste en analizar el comportamiento de un fenómeno y a través de modelos introducidos en esos software dar una respuesta válida, ¿no? Estos programas emplean métodos complejos como elementos finitos para la parte del cálculo, para asimilar respuestas de las estructuras y reducir riesgo. Además está decir que los ingenieros, por supuesto, fueron trasladando sus acciones que hacían individuales, porque requerían el conocimiento propio, cuando teníamos estos software, lo fueron trasladando a las computadoras, recordando que el responsable de usar estos software siempre es el ingeniero, el profesional o el arquitecto. Los software no tienen responsabilidades por los momentos, ¿no?, de la parte de cálculo. Hablando de esto, destacando uno de los software más importantes en el mundo, todavía en la actualidad estamos hablando de la hoja de Excel, que su abuelo fue el Lotus 123, ¿no? Estas herramientas se han vuelto universales y han evolucionado prácticamente, porque con Excel se pueden hacer maravillas, ¿no? Se pueden hacer macros, se pueden hacer matrices, se pueden hacer muchas cosas que, por supuesto, el tema es que está muy asociado al conocimiento individual de la persona de ese software. Pero para mí el Excel es uno de los medios de cálculo que ha hecho que ha tenido mayor influencia en la evolución de la ingeniería, que ya entramos entonces en la era del software, que es de los años 80 hasta el presente, ¿no? Dentro de esta evolución del software apareció algo bien importante que redescribió la forma como los ingenieros se relacionaban con los proyectos y con la construcción, que fue el Building Information Modeling, que los cálculos como se hacen ahora y todo lo que es las estimaciones cambian, yo diría, de perspectiva, porque ahora se estudia un modelo y no solamente los ingenieros calculan y hacen cosas para entregar una obra, sino que además es un activo digital, ¿no? Que es una cosa importante que ha cambiado la forma o las cosas que los ingenieros y arquitectos realizan, ¿no? Esta es una metodología de trabajo colaborativa, que ahora los cálculos y los medios de cálculo pueden estar conectados a nivel internacional a través de esta plataforma para el caso de proyectos, ¿no? Que es la parte del Building Information Modeling, que permitió utilizar métodos numéricos avanzados, ¿no? Toda aquella yo diría, bagaje de conocimiento que necesitaba tener el ingeniero fueron desplazados
hacia el manejo y la integración de los software. Yo lo que me hago la pregunta y la reflexión ahorita si eso cambió un poco la forma en que los ingenieros piensan o los ingenieros requieren o el manejo de inteligencia necesaria para poder manejar esos procesos que ahora lo manejan la computadora, y hay que tener ahora la inteligencia suficiente para interpretar y saber cuándo se está en lo cierto de estos software, que son una maravilla, pero permiten hacer cosas a gran escala, donde el ingeniero y los arquitectos y los profesionales involucrados tienen que tener conciencia de su alta responsabilidad por su uso. Finalmente entramos en esta nueva era del año 2000, yo diría del año 2014-15 para acá, que es la era de la inteligencia artificial y la automatización en todo lo que es proceso de cálculo, ¿no? El machine learning, aplicado a la ingeniería, el diseño generativo, la aplicación de la inteligencia artificial en la construcción y la asistencia de la inteligencia artificial a través de elementos de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini y otras motores de inteligencia que existen en el mundo, ¿no? Para generar muchos de estos activos reales y digitales que nos hacen reflexionar que cómo pudimos pasar de esto a la era actual, donde los ingenieros que trabajan ahora estudian, deben enfocar bien su conocimiento o la generación del conocimiento a estimular la sabiduría más que las habilidades de manejo de un software. Eso es una de las cosas que hay que reflexionar hacia el futuro, cómo nos vamos a seguir interrelacionando con todos estos desarrollos de inteligencia artificial, cómo los profesionales van a tener que desarrollar más sus habilidades cognitivas para poder tratar de ir a la par del desarrollo de la inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial es un elemento que hay que saberse aprovechar de él y no verlo como un enemigo, pero sí tener en cuenta que hay muchas cosas que desconocemos de hacia dónde puede parar esto en torno a las posibilidades futuras, que se habla incluso de profesiones que van a ser sustituidas por el uso de inteligencia artificial. Pero mientras, nosotros tenemos que utilizarla como un elemento de soporte a esta evolución que empezó desde la piedra, con tajes con piedra, instrumentos hechos con madera, cuerdas, etcétera, a esta era de la inteligencia artificial. Así que bueno, muchas gracias por haber escuchado este podcast de la evolución de los medios de medición que utilizaron los profesionales y los que empezaron pues todas estas cosas hace miles de años hasta llegar a la era de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias por su atención.